Quiero compartir con ustedes ahora una reflexión que me ha sido muy útil en mi vida cristiana y estimo que también los va a ayudar a ustedes. Quiero comenzar leyendo en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 y 2. El texto dice así: En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Sus hijos se llamaban Maglón y Kelión, y habían nacido en Efrata de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Bien, quiero hacer algunas rápidas reflexiones sobre los datos que me dan estos versículos y algunas otras cositas que voy a ir compartiendo con ustedes. En principio aquí tenemos una familia del pueblo de Dios, ¿sí? Es una familia que pertenecía al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que vive en un lugar en donde sí era la voluntad de Dios que vivieran, porque Dios les regaló, les dio todo lo que en su momento era Canaán, ¿sí? A los israelitas, que en su momento fueron pueblo de Dios, para que vivieran allí, y se los dio justamente para que ellos alumbraran al mundo con la luz de la verdad y del verdadero Dios, ¿sí? O sea, era una familia del pueblo de Dios que vivía en el lugar en donde Dios quería que vivieran, pero cuando llegaron las dificultades, se fueron a otro lugar. Ya acá no hace falta que yo haga una reflexión, ¿verdad? Porque la reflexión ya creo que es obvia, ¿no? Está por sí misma. Analicemos los nombres. Él se llamaba Elimelec, que significa Dios es mi rey. Y ella se llamaba Noemí, que significa mi placer o placentera. Al mismo tiempo vivían en Belén. Belén significa casa de pan. Entonces, fíjense, alguna reflexión que podemos sacar a partir de estos datos. Tenemos una familia que reconocen que Dios es como rey, ¿sí? Que viven de manera placentera, porque están viviendo en el lugar donde Dios quería que vivieran y tenían a Dios por rey. Pero cuando viene hambre, se van a otro lugar que no es casa de pan. Recuerden que Belén significaba casa de pan. Cuando viene el hambre, se van a un lugar que no es casa de pan. Vamos con una tercera tanda de reflexiones, sencillas, como ustedes habrán visto, son muy sencillas. Ellos se van a Moab, ¿sí? Moab era un país que no pertenecía, no estaba dentro del territorio del pueblo de Dios, ¿sí? Moab tiene un significado incierto. Algunos creen que significa tierra de incesto, porque, Moab fue fundado por uno de los descendientes de las hijas de Lot que tuvieron hijos porque hubo un incesto, tuvieron relaciones con su padre, una relación incestuosa. Bien, no importa. El principal dios de la tierra de Moab es el dios, o uno de los principales, es el dios Quemos. Quemos tiene una característica, era una figura de bronce, ¿verdad? Una estatua de bronce, tenía los brazos puestos hacia adelante, se lo calentaba con leña hasta que quedaba al rojo vivo y se arrojaban niños, hijos, jóvenes ahí, ¿sí? Que se quemaran vivos ahí en sacrificio a su Dios. Ahora fíjense, acá viene la tercera tanda de reflexión. Dejaron la tierra, esta familia que era del pueblo de Dios y que vivía en la tierra que Dios les había dado, dejaron la tierra que Dios les había dado, en donde Dios daba a su Hijo para salvarlos a ellos, para ir a una tierra en donde ellos tenían que sacrificar sus hijos para calmar de alguna manera o satisfacer a ese Dios, al Dios Quemos. ¿Qué cosa increíble? Dejaron la tierra en donde Dios sacrificaba a su Hijo por ellos para ir a una tierra en donde ellos tienen que sacrificar a sus hijos para Dios, para el Dios de esa tierra, el Dios Quemos. ¿Cuántas cosas sacrificamos cuando nos alejamos de los caminos, de los deseos, de los planes de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas cosas sacrificamos cuando nos alejamos de los caminos y de los planes de Dios de nuestra vida? Y acá hay algo también muy interesante, un tema que se destaca acá, que cuando nosotros no estamos firmes en el Señor,
Cuando nosotros no estamos firmes, no tenemos una relación íntima, diaria y fresca con el Señor, de entrega total, las pruebas nos desorientan. Las pruebas nos desorientan. Y Elimelec y Noemí se desorientaron ante la prueba del hambre, estando siendo parte, aunque eran parte del pueblo de Dios, y aunque vivían en donde Dios quería que vivieran. Déjenme darles un segundo caso. Y voy a repasar algunos aspectos de la vida del rey David. Bueno, el rey David fue ungido, en 1 Samuel 16 dice que él fue ungido como rey. Era un muchacho todavía, pero dice que él fue ungido como rey ya a esa edad. Obviamente la promesa tardó algunas décadas en cumplirse, en que él llegara a ser rey. Pero él ya había sido ungido, la promesa estaba, y bueno, las promesas de Dios son firmes. Es cierto que dependen de nuestra fe, ¿verdad? Para que se cumplan, pero las promesas de Dios son firmes. Bien, pero en 1 Samuel 19, 3 capítulos después, no había pasado tanto tiempo, había pasado algún tiempo, pero no tanto, se registran los intentos de Saúl de matar a David porque tenía celos. Tenía celos porque David se había vuelto más popular que Saúl. Ustedes recuerdan el canto que las mujeres hacían cuando volvían de la batalla. Saúl mató a sus miles, cantaban, ¿no? Y David a sus 10.000. Y esto despertó la ira y los celos de la envidia de Saúl. Bien, 1 Samuel 19 se registran los intentos de Saúl por matar a David, porque tenía celos. En 1 Samuel 21 vemos cómo David huye de Saúl, tomando la primera decisión cuestionable. Se dirige desde Jerusalén hasta la ciudad de Nob, que se llamaba la ciudad de los sacerdotes. Ahí vivían unos 85 sacerdotes, obviamente con sus familias. Y él allí llega, miente al sacerdote Ahimelec, diciéndole que, bueno, ha salido muy apurado, que se va a encontrar con sus hombres en algún punto y que le dé armas y comida. ¿Sí? El sacerdote dice, bueno, qué raro, pero está bien, ¿cómo no te voy a ayudar? David, gran héroe nacional, yerno de nuestro rey. Así es que le da los panes de la proposición, que ese día habían cambiado, ¿sí? Que habían sacado, sé que un día sábado, habían sacado del templo, y le da la espada de Goliat, que la había dejado ahí, ¿sí? Y se lleva esa espada también. Bien. ¿Qué pasa? Se termina enterando Saúl que Ahimelec había ayudado a David, y así, resumiendo la historia muy triste, Saúl va, mata a Ahimelec, mata a toda su familia, mata a los 85 sacerdotes y a gran parte de la familia de los 85 sacerdotes. Una matanza increíble a partir de una mala decisión de David. Mala decisión en huir y mala decisión en mentir. ¿Sí? Solamente sobrevive, dice Abiatar, uno de los hijos de Ahimelec, que va a contarle esto a David y se queda con él. David le dice que se quede con él. Esto está en 1 Samuel 22. ¿Sí? Bien, de allí él vuelve a tomar una decisión cuestionable, decidiendo que lo mejor era ir a la tierra de los filisteos. Dice, ay, Saúl no me va a seguir ahí. Así que se va a la tierra de los filisteos y cuando llega, claro, ve que el ambiente es hostil para él. Claro, él era el gran enemigo de los filisteos. Y las personas empiezan a decir, especialmente los consejeros del rey y las personas de guerra y el rey mismo, pero no es David que dice que mató a sus... Que las mujeres dicen que Saúl mató a sus 1.000 y David a sus 10.000, y esos 10.000, entre esos 10.000 había muchos filisteos, ¿no? Y él vio una situación ahí muy hostil, entonces ¿qué hace? Simula estar loco, comienza a desvariar, dice que dejaba que la saliva corriera por su barba y se comportaba como un loco, y el rey dice, pero, a ver, no tengo suficientes locos acá para que me traigan a sáquenlo de acá, y así, haciéndose el loco, logra huir. Fíjense, hay que caer bajo, ¿no? Bueno, pero quería salvar su vida. Logra huir con vida. De allí, ¿qué hace? Huye hasta la cueva de Adulán. Y leo el pasaje, ¿sí? 1 Samuel 22, 1 y 2, dice, y salió de Gat era la ciudad de los filisteos, donde él estaba, donde él se fue a presentar ante el rey Aquis,
Dice, y escapó hacia la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder, 400 más sus familias. Yo, acá, así, un paréntesis, ¿no? Habría que titular esto La Iglesia de David. La Iglesia de David estaba compuesta por personas que estaban metidas en problemas, que debían mucho dinero y que no estaban satisfechos con la vida. Esa era la Iglesia de David. Daría para una reflexión entera, no importa, cierro paréntesis. Bien, hasta acá llegamos. Pero hay un punto de inflexión en la vida de David. Hay un punto de inflexión. Y el punto de inflexión está en el versículo siguiente, es decir, 1 Samuel 22:3. Y dice, y fue David de allí, de la cueva de Adulán, a Mizpa de Moab, otra vez Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. O sea, te dejo aquí a mi papá y a mi mamá. ¿Hasta cuándo te los voy a dejar? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Qué interesante. Qué interesante. Acá se registra la primera vez que David, a partir de las amenazas y los intentos de asesinato, de ser asesinado por Saúl, aquí se registra por primera vez que David se serenó y dijo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿y ahora qué hago? ¿No hubiera sido más sensato y hasta lógico que este fuera el primer paso? Viene la amenaza, el intento de asesinato, obviamente salgo de la presencia de Saúl porque me quiere matar. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? No, intentos, ¿no? Huir, mentir, mucha gente quedó lastimada, familias enteras, mucha gente murió por su primera mala decisión, se va con los filisteos, se salva de milagro, ¿me entienden, no? Van sucediendo cosas y cuando se le queman los libros, cuando ya no sabe qué hacer, cuando todos sus intentos fracasan, entonces dice, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿No era mejor empezar con el Señor, ahora qué hago? ¿No era mejor consultar a Dios en lugar de seguir ahí? Seguir nuestros propios planes y nuestros propios proyectos, generar nuestras propias soluciones. Y Dios no se dejó, no se hizo esperar. No se hizo esperar, porque 2 versículos más adelante, en el versículo 5, dice, pero el profeta Gad vino a David y le dijo, no estés en este lugar fuerte, es en la cueva de Adulán, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Cuando vos buscás a Dios de todo corazón, Él no se hace esperar. Él viene con la respuesta. Él viene con la respuesta. Fíjate lo que dice Salmo 107, 29 al 27. Salmo 107, 29 al 27 dice, inseguros, daban traspiés como ebrios, de nada les servía toda su pericia, toda su capacidad, toda su experiencia. Versículo 28, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción, convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. De nada les sirvió su pericia. Intentaron resolver las cosas con sus capacidades, con su pericia, con sus medios, con su experiencia, pero dice que tropezaban, andaban como ebrios, no les servía, no era suficiente. Y cuando se dieron cuenta que sus capacidades, que su experiencia no les servía para salir de la situación que estaban, clamaron a Jehová. Y dice, ¿qué hizo Jehová? Y Jehová los libró. ¿Por qué nosotros siempre intentamos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas? Y cuando se nos agotan los recursos, recién ahí buscamos a Dios y esperamos en Jehová. Y saben, lo triste que esto no es
que en 2 o 3 días yo agoto mis recursos, mis fuerzas y ya me rindo y busco a Dios. En algunos casos esto puede llevar años. En algunos casos una persona puede estar una vida entera intentando resolver las dificultades y los desafíos de la vida con sus propias fuerzas. Y sin embargo, Dios está ahí, esperando que tú lo invites, que vos lo invites para Él resolverlas por vos. Es importante conocer el plan de Dios. Y en ocasiones nosotros tendremos que fracasar para que Dios pueda brillar. En ocasiones nuestros planes tendrán que fracasar para yo entender que necesito darle lugar a Dios para que Él pueda, con sus recursos, con sus ideas, librarme con su poder, librarme de la situación que estoy viviendo. En ese sentido, a veces el fracaso es una bendición, porque cuando fracasamos intentando sostener nuestra vida con nuestras propias ideas, proyectos, capacidades, recursos, Dios no tiene lugar. Yo sostengo que Dios a nosotros no nos pide cosas humanamente posibles. Dios a la iglesia cristiana, a los cristianos, no nos pide cosas humanamente posibles. Porque si a mí me pidiera cosas humanamente posibles, yo no necesito a Dios. Lo hago con mis propias capacidades porque es humanamente posible. Dios nos pide cosas humanamente imposibles. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta que es humanamente imposible, clamo a Dios, me aferro a Él, limpio mi vida de pecado, me entrego por completo, me vacío a sí mismo para ser llenado por su Espíritu y de esa manera, con su poder, las cosas se resuelven. Con su poder, las cosas se llevan adelante. Tal vez el problema no desaparezca, pero sí aparece en mi vida la capacidad de sobrellevar y vivir de manera plena a pesar del problema. Obviamente con el poder de Dios. Con nosotros es imposible. Hay una frase que escuché, yo no sé si esta frase encierra una verdad absoluta, pero me interesa la frase, me interesa. Podemos opinar diferente y está muy bien, está muy bien. Una frase que escuché que dice, es imposible matar a una persona que tiene una misión divina para cumplir. Es imposible matar a una persona que tiene una misión divina para cumplir. Qué frase interesante, por lo menos me pareció muy interesante. Por ejemplo, Jonás. Empecé a buscar algunos casos bíblicos. Digo, ¿será así? Algunos casos bíblicos. Jonás salió, ustedes saben, ¿no? Dios lo manda a Nínive, él se va a Tarsis, 3.500 kilómetros de distancia, y Nínive estaba a 1.500, ¿no? 1.500 kilómetros. O sea, ustedes saben, tormenta, cae al mar, se va a ahogar, viene un gran pez, se lo traga, al tercer día es vomitado, va, y de mala gana, porque él deseaba la destrucción de Nínive, de mala gana, cumple con la predicación. Nínive se arrepiente. Es imposible que una persona muera si todavía tiene una misión divina que cumplir. Pablo fue apedreado en Listra y fue abandonado ahí porque pensaron que ya estaba muerto. Parece que nadie le tomó los signos vitales, menos mal. Y él se levanta e incluso vuelve a la ciudad. Se registra también en las Escrituras que Pablo fue mordido por una serpiente. Todos esperaban que la mano se hinchara y muriera. No pasó nada. Se registra que Pablo sufrió numerosos naufragios. De todos sobrevivió. Además de cantidad de azotes, persecuciones, encarcelado 2 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él no podía morir. Tenía una misión que cumplir. No se puede matar a una persona que tiene una misión divina por cumplir. Y la tradición cristiana dice algo parecido o similar del apóstol Juan. No la Biblia, la tradición cristiana dice que Juan fue primero atado a una pareja de caballos, una yunta de caballos, y arrastrado por la ciudad, ¿no? Y se levantó, se sacudió el polvo intacto, fue calentado, dice, una olla de agua hirviendo, arrojado ahí, sale de ahí intacto, ¿no? Y entonces el emperador lo mandó a la isla de Patmos, donde recibió la visión de las visiones de Apocalipsis. ¿Y qué hablar de Daniel?
en el foso de los leones y de sus amigos, los otros 3 hebreos, en el horno de fuego. No se puede matar a una persona que tiene una misión divina por cumplir. No sé si es una verdad absoluta, pero es un concepto interesante, muy interesante. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Por eso es importante que vos sepas cuál es el plan de Dios para tu vida. Tal vez llevas toda tu vida sin conocer y sin cumplir con el plan de Dios. Y no quiere decir que te vas a perder por eso, porque si aceptas la gracia de Dios, obviamente te vas a salvar. Pero qué triste que pasemos toda la vida sin cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Qué triste. Qué vida, qué falta de plenitud. Cuántas cosas nos perdemos cuando no transitamos los caminos que el Señor quiere que transitemos y cumplimos con la misión, la tarea, el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y tenemos altibajos espirituales. Y en la vida de David vemos estos altibajos. En 1 Samuel 27 vemos que él, después de estar algún tiempo huyendo de Saúl, dice: me voy a volver con los filisteos. Él ya había vuelto, ¿me entiende, no? Él ya había ido. Ya había huido, salvado su vida de milagro. Voy a volver con los filisteos. Ahora va con 600 hombres y obviamente con toda su familia. Y lo interesante y casi tragicómico, ¿no? Casi tragicómico. Es que la Escritura dice que el rey que lo recibió es el rey Aquis. Hay alguna discusión entre los comentadores bíblicos si es el mismo rey Aquis o no, pero aparentemente, no sé, pareciera que es el mismo. Y si fuese así, imaginen. El rey Aquis lo recibió como loco algunos años atrás. Y ahora vuelve David totalmente curado, ¿no? Entre comillas. Oh, David, qué bien que te ha hecho el tratamiento psiquiátrico que hiciste. Está totalmente curado. Qué papelón. A veces pasamos cada papelón cuando nos llenamos la boca diciendo que servimos a un Dios todopoderoso, pero morimos de miedo ante circunstancias que Dios ha prometido cuidarnos. Mira, es increíble. Y esto obviamente nos pasa a todos y a mí también. Pero Dios sigue siendo fiel. Aunque esta fue una decisión equivocada, porque Dios ya le había mostrado que no era su voluntad, Dios sigue siendo fiel. De paso, David acá actúa de manera, y esto es parte de vivir, cuando uno vive fuera de la voluntad de Dios, ¿no? De manera infiel, traicionera para con Aquis, que de alguna manera le está dando refugio de Saúl. Porque se le dio la ciudad de Siclag para que habitara él, sus 600 hombres y sus familias. Y resulta ser que ellos saqueaban ciudades filisteas, mataban a todos, cosa que no quedara un testigo, y entonces quedaba como que podían ser los moabitas, los amonitas, qué sé yo, y habían sido ellos, ¿no? Y entonces traicionaba la confianza del rey que le había dado el refugio de Saúl. En fin, para discutirlo. Pero un día pasó algo interesante. Mientras ellos estaban incursionando, atacando una ciudad, saqueando una ciudad, los moabitas saquean Siclag, donde no había ni siquiera un solo hombre adulto, solo había mujeres y niños, ¿verdad? Mujeres y niños. Y se llevan a las mujeres, a los niños, y todo, saqueaban. Todo lo que tenía valor, saqueaban e incluso quemaban la ciudad. Así que vuelven de esta incursión, ¿no? Esto está en 1 Samuel 30, vuelve de esta incursión, ven todo eso, gritos desgarradores, imagínense perder todo, estaban de alguna manera probando una cucharada de su propia medicina, ¿no? De lo que ellos hacían a otros. Y finalmente entonces dice: lo vamos a apedrear a David, esto es culpa tuya, vamos a apedrearte. Y entonces dice que antes de apedrearlo, dice: vamos a consultar a Jehová. No nos dice cómo consultaron a Jehová, pero consultaron a Jehová. Y lo que pasó es muy interesante. Salieron en búsqueda de los moabitas que habían atacado la ciudad. Y en el versículo 11 y 12 encontraron a un egipcio que era esclavo de los moabitas, que había sido abandonado allí 3 días antes.
Y les leo el versículo. Dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su ánimo, su espíritu, ¿no? Porque estaba desfallecido, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Si uno sigue el relato, este esclavo egipcio, que era esclavo de los moabitas, había sido abandonado por los moabitas que se habían llevado, que llevaban consigo a las esposas y los hijos de David y sus hombres, y este hombre les cuenta con lujo de detalle todo el plan de los moabitas. Mirá, van a ir a tal ciudad, van a acampar acá, todo el plan les revela. Entonces David, ¿sí?, se prepara, finalmente los ataca, recupera a las mujeres, a los chicos, recupera todo lo que le habían robado. Pero lo que yo destaco es lo siguiente, qué fiel que es Dios. Que aunque David, y ya les explico por qué, que aunque David estaba transitando caminos que no eran la voluntad de Dios, porque no era la voluntad de Dios que él estuviera en Filistea, con los filisteos y haciendo lo que hacía. Dios ya lo había ungido como rey, le había prometido que iba a ser rey, y obviamente lo iba a proteger. Él no tenía que hacer eso. Pero aunque él transitaba caminos que no eran la voluntad de Dios, hizo que se encontrara con este hombre. Miren, mientras David estaba saqueando ciudades, él ni sabía lo que estaba pasando en Siclag con su familia. Pero Dios, con 3 días de anticipación, ya había preparado un plan. Seguramente mucho antes, pero la Biblia dice, porque este hombre egipcio que encontraron llevaba 3 días ahí. Ahí estaba, este hombre estaba ahí providencialmente para revelarle a David todos los planes de los moabitas para que David recuperara a sus familias. Ya Dios venía anticipando la respuesta, ya Dios venía anticipando la solución al problema. David, mientras saqueaba, ¿sí?, allá y no sabía lo que pasaba en Siclag, ya Dios venía anticipando, preparando una solución a lo que iba a pasar en Siclag. Fíjense cómo Dios se adelanta, es increíble, ¿Saben qué me hace acordar esto? Génesis 22, el caso de Abraham. Yo me imagino a Abraham subiendo el monte Moria, ¿no?, con Isaac, su hijo. Papá, llevamos la leña, llevamos el llevamos el fuego. ¿Dónde está la ofrenda, el cordero de la ofrenda? Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Jehová Jireh, ¿verdad?, en hebreo. Y mientras ellos subían por este lado del monte Moria, Dios hacía que un carnero subiera por el otro lado del monte Moria. Ellos no se veían, ambos subían. Abraham no sabía, pero tenía fe en Dios. Y ambos subían y en el momento exacto, se encontraron. Y Dios no sacrificó y Abraham no sacrificó a su hijo, estaba el carnero, dice que cuyos cuernos se habían enredado en una zarza. Y así, con David igual, en el momento exacto, encuentra al hombre que le dice todo y recupera a su familia. Anoté 2 frases acá, 2 frases. Dios prepara un buen desenlace antes de que siquiera surja la situación problemática. Entonces, ¿por qué? Porque a Dios no lo sorprende ningún problema. Dios prepara un desenlace aún antes de que surja la situación, porque a Dios no lo sorprenden los problemas. A vos y a mí nos sorprenden. ¿Y cómo? A Dios no. Si cada vez que tengas un problema, ¿ya Dios tiene preparado un desenlace? Sí. Aunque estés viviendo una situación que no era el plan de Dios, sí. Lo vemos acá. Sí, lo vemos en el caso de David. Pero entonces ahora viene la segunda idea. Si a Dios no le sorprenden los problemas, ¿por qué huimos de Dios y de sus planes buscando soluciones humanas cuando aparecen los problemas? Elimelec y Noemí, hay hambre, huyen de
de la tierra de Dios, del pueblo de Dios, para buscar una solución humana al problema. Así le fue, ustedes conocen la historia. Murió Elimelec, murieron los hijos. David tiene problemas, ¿qué hace? En lugar de esperar en la protección de Dios, huye con los filisteos, ¿sí? Y bueno, y algunas otras cosas que hizo ahí, ya las comentamos. Y de esa manera, ¿no?, se mete en los problemas que se mete. Y pasa las angustias que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, la oración es la manera en que yo consulto a Dios. Nosotros la usamos como un último recurso. Como un último recurso. Hacemos todo lo humanamente posible y cuando se nos queman todos los libros, y bueno, voy a orar. Ahora voy a orar, Señor, ¿qué hago? Filipenses 4, 6, 7 dice que la oración es el primer recurso. Es el primer recurso. Para nosotros es el último. Claro, porque somos nosotros los que vamos a resolver. Y Dios es mi ayudante. Claro, cuando fracasamos estrepitosamente, recién ahí clamamos a Jehová. Termino con un pasaje muy significativo. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. ¡Qué pasaje! ¡Qué verdad! Me abandonaron a mí, primer gran problema, dice Dios, que soy la fuente de agua viva, la fuente de una vida plena, la fuente de paz. Y dice, claro, cuando vos abandonás a Dios, el vacío existencial te come vivo, te come por dentro como una gangrena que avanza y avanza. Entonces intentaron suplir la carencia de Dios con cosas humanas, con métodos humanos. Y dice, cavaron para sí cisternas rotas, donde buscar agua, ante la ausencia del agua viva, ante la ausencia de la presencia de Dios. Pero dicen, pero esas cisternas rotas no retienen el agua. Esas cisternas son rotas, están rotas, no retienen el agua. Es decir, viviremos eternamente sedientos, insatisfechos, vacíos, hasta que no volvamos a la fuente de agua viva. Ojalá nos replanteemos la manera en que estamos viviendo. Es Dios el que está haciéndose cargo de tu vida, de tus problemas. ¿Estás viviendo los problemas con la fuerza de Dios, con el poder de Dios? ¿Estás siguiendo los caminos de Dios o estás siguiendo tus caminos? Buenos, no quiere decir que sean caminos malos. Pueden ser buenos, bien intencionados, pero tal vez no son los caminos de Dios. Elimelec saliera a buscar comida de Belén era un buen motivo, pero no sé si era la voluntad de Dios. Que David huyera de Saúl era bueno, pero la manera en que él intentó resolver eso no quiere decir que era la voluntad de Dios. Ojalá nosotros entendamos que Dios no es ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción. Dios es la primera opción en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Ojalá lo entendamos y lo podamos vivir de esa manera. Amén.